¿qué hubieses hecho si durante tu adolescencia te enteras de que vas a tener un hijo? Sin duda, al principio puede ser una de las peores noticias, pero es verdad que una vez se digiere puede llegar a ser un motivo de alegría, aunque luego el padre de la criatura no termine de aceptarlo. En situaciones así es fundamental contar con el apoyo de los futuros abuelos para que la vida de madre e hijo sea mucho más sencilla, pero seguramente en su interior no estén de acuerdo con el camino elegido por ella. Eso mismo le pasó a la protagonista de este caso, pero lo que menos imaginaba era que uno de los momentos más felices de su vida la llevaría hasta la muerte. Bienvenidos a este canal donde hablo de casos reales. Mi nombre es Marta y antes de empezar os pido que os suscribáis y que activéis la campanita para que YouTube os avise cada vez que suba contenido. Y si lo que cuento os parece interesante, dejadme un bonito like porque no sabéis lo mucho que me estaríais apoyando con este gesto. Bueno, pues hoy voy a hablar de un caso terrible que ha ocurrido este mismo mes de julio en Estados Unidos y que han conseguido resolver bastante rápido. Así que como no quiero contar ningún dato en la introducción, no me enrollo más y empezamos. El caso de hoy nos lleva hasta Loganville, una ciudad de Georgia donde en 2024 residía Mia Campos, de 16 años, junto a su familia, a la que por cierto estaba muy unida. De su biografía no hay apenas datos, pero lo que sí se sabe es que era la menor de 5 hermanos y que en 2023 Alexis, uno de ellos, le presentó a Jesús Monroy, con quien inmediatamente inició una relación de pareja. Su familia solo se enteró de que estaban juntos cuando Mia se quedó embarazada de él. Jesús no se tomó nada bien la noticia del embarazo y le dijo a la chica que no asumiría su responsabilidad como padre, lo que provocó que la relación finalizara. Pero la familia de Mia no estaba dispuesta a que su hija adolescente se hiciese cargo sola de un bebé, así que les contaron a los padres de Jesús lo que estaba ocurriendo. A partir de ahí, el chico comenzó a mostrar más interés y de vez en cuando llevaba a Mia a comer o la acompañaba a las citas médicas. A pesar de la situación, la chica estaba feliz y soñaba con conocer a su bebé, al que tenía pensado llamar Sebastián. Como muchas mujeres, almacenaba recuerdos de su embarazo y preparaba con gran ilusión su baby shower. El sueño de ella era conocer a su bebé. Estaba muy ilusionada, estaba haciendo los preparativos para su baby shower. De hecho, ella misma preparaba las cositas para los recuerditos. Estaba muy ilusionada. Pero por desgracia, los sueños de Mia se truncaron hace muy pocos días, cuando alguien acabó con su vida de manera brutal. El 14 de julio de 2024 era domingo y Mia, embarazada ya de 7 meses y medio, salió de su casa a las 10:30 de la noche para encontrarse con una persona de la que no dio su nombre. Esta es la última grabación que hay de ella saliendo de su domicilio. Los minutos pasaron sin noticias de la joven. Preocupados por su estado, la familia llamó a Jesús para ver si estaba con él, pero el chico respondió que no la había visto y que el último mensaje que había recibido de ella fue a las 8 de la noche para decirle que las vitaminas prenatales le estaban dando alergia. Sin saber muy bien qué hacer, su familia utilizó una aplicación de móvil para tratar de localizarla, mientras que su hermana Marisol avisaba a la policía del condado de Gwinnett. Le llamé al mejor amigo de ella, que no la encontraba, que si estaba con él, y me dijo que no. Empezó a rastrearla, me mandó la locación. Entramos al bosque, mi esposo, Jesús, su papá y el amigo de ella. Mi niña no tenía problemas con nadie. Era una niña muy dulce. Como habéis escuchado, Jesús se unió a la búsqueda, pero por desgracia, a eso de la 1 de la mañana, la aplicación del teléfono les llevó hasta una zona boscosa cerca de su casa, donde estaba el cuerpo sin vida de Mia. Según contó Mariam, la madre de la chica, en ese momento tocó su tripa por si el bebé seguía vivo, pero luego se enteró de que no era así. Ya mi hija ya no tenía vida, estaba tirada y toda morada, ya estaba fría.
tenía sangre en su nariz, su carita estaba hinchada y a mi niña ya estaba morada. Le toqué su pancita tratando de que, con la esperanza que el bebé estuviera vivo, pero de tanto esperar los forenses y todo eso, pues ya no se pudo hacer nada por ello. A simple vista, los agentes que acudieron al lugar no pudieron determinar cómo falleció Mia, hasta que el 16 de julio el forense confirmó que había sido privada de aire, concluyendo que todo había sido parte de un homicidio. We have a victim here who was approximately 7 months pregnant. There is not just the loss of the victim in this case, but also her unborn child. The police department is taking this matter extremely seriously, as it should. We are investigating all aspects, and that is why we are withholding some information now so that we do not jeopardize the investigation. Como podéis imaginar, la familia quedó totalmente conmocionada porque no solo había fallecido la adolescente, sino también su hijo por nacer. Para intentar superar este trance, se apoyaron en sus creencias religiosas, en el cariño de la comunidad y en Jesús, el exnovio, quien estuvo rezando junto a ellos por la chica. No había viento, todo estaba tranquilo. De repente se empezó a mover este arbolito que está allí derecha, y la rosa que pusimos allí, una se cayó. Cuando la rosa se cayó, se paró un pajarito y yo le dije a mi esposa, aquí está mi hija, sigue pidiendo por ella, vamos a pedir por ella para que nos guíe y nos diga quién fue el responsable o los responsables. Yo sé que tarde o temprano vamos a tener buenas noticias. Por este comportamiento, la familia quedó de nuevo impactada cuando el 17 de julio el chico de 20 años fue detenido por el asesinato de su exnovia y de su hijo por nacer. Estoy sorprendida con la noticia ahorita, con el arresto que hay. No sé, la mera verdad, no entiendo por qué él llegó esa noche, él nos ayudó a buscarla, él la encontró, él vino al día siguiente, el lunes, aquí estuvo, anoche aquí estuvo, no sé qué pasó. Según varios medios, al principio los investigadores le acusaron de dar declaraciones falsas, ya que Jesús dijo que solo era amigo cercano de la familia y que esa noche no había visto a Mia. Sin embargo, luego se demostró que él era la persona desconocida a la que la chica había ido a ver. El 23 de julio, después del interrogatorio, elevaron la acusación a homicidio malicioso, homicidio grave, feticidio y agresión agravada. After that autopsy was completed, the medical examiner ruled this case as a homicide. Investigators then turned their attention to the ex-boyfriend of the victim in this case. A día de hoy, el sujeto se encuentra detenido sin derecho a fianza. Al ser una investigación en curso, las autoridades no han querido revelar más información sobre Jesús o los motivos que le llevaron a acabar con la vida de su exnovia y su hijo por nacer. Lo único que se sabe es que a simple vista la relación entre ellos era buena, pero que sus teléfonos móviles dicen todo lo contrario. Está arrestado a este minuto sin fianza en la cárcel. Puede ser que haga más cargos aquí en otros días. A este minuto estamos mirando videos, colectando evidencia, trabajándolo agresivamente. Esto es un caso bien delicado. Necesitamos asegurarnos que no vamos a decir algo y hacer algo que pueda perjudicar la investigación. Por su parte, la familia de Mia pide justicia. Como siempre, muchas gracias por vuestro apoyo y por ver el vídeo hasta el final.